que se expendía en la Edad Media y que podía absolver a una persona de un pecado o falta cristiana que hubiera cometido. Muy bien, Sosimo, hasta ahí nada más. Entonces, como yo les comentaba cuando iniciábamos esta lectura, es que esta obra hace mucha crítica a la iglesia de ese momento. Recordemos que nosotros en esta época estamos saliendo de la época medieval para entrar a una nueva época. Lazarillo de Tormes se escribe en una época en la que ya se está dejando un poco de lado lo medieval. Y como se está dejando de lado lo medieval, se está dejando de lado el teocentrismo. Por lo tanto, se comienza a hacer una crítica a la iglesia. Crítica en cuanto a qué? En cuanto a las personas que gobernaban la iglesia. No eran tan buenas como se pensaba, que eran servidores de Dios, no. Por el contrario, eran muy mezquinas, eran muy malas. Incluso habían aquí, como dicen, ¿no? Los bulderos. ¿Qué eran las bulas? Eran unos pequeños pergaminos que los vendían a las personas que tenían pecados. Y decían, si tú me compras este pergamino, pues ya te habrás salvado de ir al infierno, ¿no? Entonces, cómpralo ahora, cómpralo ya, les decían. Y lo que hacían las personas ingenuas es comprar esas bulas para salvarse de todos los pecados, ¿no? Y aquí vemos nuevamente la crítica a la iglesia. ¿Crítica también a qué? Crítica a la sociedad. ¿Por qué crítica a la sociedad? Porque vemos que aquí se le margina a aquella persona que viene de un lugar pobre, que por el hecho que no tiene madre, no tiene padre, vemos que lo maltratan al pobre Lázaro. Incluso les comentaba que al inicio, cuando la mamá de Lázaro decide tener un nuevo compromiso, ella se decide juntar con una persona de raza negra. Y obviamente el hijito que tiene con este señor no va a salir bien blanquito, ¿verdad? Tiene que salir del mismo color del padre, ya que era una raza bien fuerte, bien dominante. Y el pequeñito, el bebito, siempre se asustaba de su papá. Él decía que era un cuco, decía, cada vez que lo veía su papá lloraba, porque Lázaro y su mamá eran de raza, pues, de una piel bien clara, a diferencia del papá, que tenía una raza morena, y el bebito salía llorando. Y a veces decíamos que en la sociedad, a veces solemos criticar a los demás sin mirar nuestro color de piel. Nos asustamos incluso a veces de los demás sin saber de dónde provenimos nosotros, cuáles son nuestros antepasados. Y esa crítica también se hace en esta obra. Bien, ¿qué nos dice acá entonces? Dice, sin embargo, el negocio no prospera como quisieran y al final terminan inventándose una pelea entre el buldero y el alguacil, diciendo que este último no había muerto gracias a la intervención divina, ya que es un poseedor de bula. Al ver el tipo de persona que era este amo, Lázaro decide abandonarlo e ir a buscar otro más honesto. Claro, cuando la gente se comienza a dar cuenta ahí de la trampa, del engaño que cometían estos señores que vendían la bula, ellos tratan de hacer, así como alguna vez has visto, hay iglesias que están haciendo como, ¿cómo dicen? Es una sesión espiritista en la que el cuerpo se comienza a mover y les da una convulsión, ¿no? Entonces, sí, le estamos sacando el diablo. Lo mismo suelen hacer en esta obra, ¿no? Sal de ahí, arrepiéntete, Satanás, y las personas que están en el suelo comienzan a convulsionar y a babear. Entonces, toda esta escena hicieron los vendedores de bula, ¿para qué? Para poder deshacerse de las personas que se estaban dando cuenta de su engaño. Y a esto, Lázaro, al observar esto, decide abandonarlo y buscar un amo más honesto. Entonces, tenemos al quinto amo, el vendedor de bulas. Vamos al tratado número 6, Milenka. En este tratado de la novela de Lazarillo de Tormes, el joven cambia nuevamente de amo para en esta ocasión servir a un pintor de panderos, pero estará muy poco tiempo con él y terminará yendo con el capellán después de haber entrado en el interior de una iglesia. Sigue, Milenka. El capellán se convierte así en su nuevo amo, y éste le dará un asno y cántaros de agua para que el joven vaya a venderla entre la gente de la ciudad. Aquí es cuando Lázaro por primera vez tiene un trabajo serio y remunerado, pues cada sábado recibía comisiones de parte de sus amos. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver al sexto amo de Lázaro,
que era un pintor de panderos. Sin embargo, va a estar poco tiempo con él y luego se queda con un capellán. Este capellán, que es su nuevo amo, ya el 7º amo de Lázaro, le enseña ¿qué? Prácticamente le enseña a trabajar. Le enseña a conseguir dinero, ¿no? Ya un trabajo remunerado, él va a recibir comisiones, y aquí Lázaro comienza a hacerse un poco más independiente, a pesar de todo lo que él ya había sufrido anteriormente con sus otros amos. Continúa, Maricielo. Dada la nueva situación privilegiada en la que se encuentra ahora Lázaro, este se queda 4 años sirviendo a su amo, tiempo que aprovechó para ahorrar dinero y poder comprarse ropa y su primera espada. Cuando considera que ya ha aprendido suficiente, termina abandonando al capellán y también su nuevo oficio. Muy bien, Maricielo. Vemos que aquí ya Lázaro ya se siente más independiente, por lo tanto, como ya tiene su dinerito, ya se puede comprar ropa, ya se compra su primera espada, que en ese tiempo, recordemos nuevamente, te explico que estamos dejando la época medieval, aquel que se consideraba caballero tenía que tener su propia espada, ¿no? Hoy en día le decimos caballero a aquel que me cede el asiento. Ay, ese chico es un caballero, ¿no? Nos emocionamos, pero en ese tiempo pues era aquel que peleaba por las tierras, que tenía su espadita, ¿no? Bien, y terminamos con el tratado 7. Aquí lo va a terminar. Martín no está con la videocámara encendida. Tenemos a Yohari. A ver, Yohari, terminamos con el tratado 7. Aquí nuestro protagonista consigue convertirse en el pregonero de Toledo. Un momento. Un empleo honorable y que le permitía vivir bien, sin lujos pero sin miserias. El arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas, pese a que existen rumores sobre las relaciones íntimas que existen entre el religioso y esta mujer. Sin embargo, Lázaro hace oídos sordos a esta palabrería y decide casarse y vivir felizmente con su esposa. Termina la novela presentándonos a un hombre que ha alcanzado la estabilidad en su vida. Correcto, chicos. Entonces vamos a ver aquí que Lázaro, en efecto, termina alcanzando la estabilidad, pero aquí sucede algo curioso. Cuando Lázaro decide casarse con esta señora, había muchos rumores en el pueblo de que esta señora era la mujer del famoso arcipreste de San Salvador. Le decían, no, ¿cómo te vas a casar con ella si esa señora es mujer de él y de otro y de otro? Y él lo que quiso es solamente vivir tranquilo, hacer oídos sordos a todo lo que decían los demás y casarse con esta señora. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque Lázaro ya estaba cansado de todas sus desventuras y lo único que él quería era estar tranquilo y quizás en compañía de alguien, ¿no? Vamos a ver entonces, chicos, así acaba la obra y vamos a resolver las últimas preguntillas. A ver, dice aquí, hemos resuelto hasta la 9 y vamos a pasar de forma oral. Jefferson, ¿qué eran las bulas? Era un documento que podía absolver a una persona de un pecado o falta cristiana. Correcto, excelente Jefferson, muy bien. Maricielo, ¿puede Lázaro aspirar a tener honra? Dice, ¿y por qué? Sí, ¿Por qué crees, Maricielo? porque él aprendió de todo lo que le había pasado. Correcto, es cierto que él aprendió de todo lo que había pasado, pero ¿vivió una vida honrada? No, No llegó a vivir porque una vida honrada. Y hasta el último, ¿se casó con una mujer honrada, buena? no tampoco. Tampoco, ¿verdad? Entonces podemos decir que quizás Lázaro no pudo aspirar a tener honra, porque en todo el camino que él tuvo que vivir, ¿qué fue lo que pasó? Tuvo muchas desventuras, tuvo que realizar muchos artificios para él poder alimentarse, tuvo que engañar a muchas personas y hasta el final terminó engañándose él mismo con la mujer que había escogido. Bien, Maricielo, vamos con Sósimo. ¿Qué rasgos definen la personalidad de Lázaro?
¿Cómo consideras a Lázaro, Sósimo? Vamos, Sósimo, ¿qué puedes decir de Lázaro? De repente se parece a ti, se parece a mí, no se parece a mí, se parece a mi amigo, ¿por qué es así? ¿Cómo es? Bastante ingenioso, ¿no? ¿Qué podrías decir, Sósimo, del gran Lázaro? Era bastante ingenioso, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver, que te ayude un poco Milenka. Milenka, ¿qué rasgos definen la personalidad de Lázaro? Es una persona muy trabajadora, luchadora, se esforzó mucho para salir de la miseria, como se dice. Correcto, por ese lado sí podríamos ver que es una persona que se esforzó por trabajar, sí, por salir de donde estaba también, ¿no? Pero también podríamos definir a Lázaro como un personaje pícaro. ¿Quién es el pícaro? Aquel que realiza muchas artimañas, muchas mentiras para poder lograr lo que desea, ¿no? ¿Cómo evoluciona desde el principio Lázaro? Sósimo. Va aprendiendo con cada amo que se topa. Correcto. ¿Qué fue aprendiendo Sósimo con cada amo? Que hay personas buenas y malas, ¿sí? Correcto, sí, que hay personas buenas y malas y que muchas veces tienes que salir uno mismo, ¿no? A buscar lo que te propones. Bien, chicos, dice, ¿qué experiencias influyen directamente en la forja del carácter del protagonista? Ustedes ya saben que en esta respuesta es cada uno de los amos. Como dice Sósimo, cada una de las aventuras o desventuras, para ser más exactos, que tuvo que pasar Lázaro con cada uno de sus amos. ¿Sí, chicos? Respondemos esto a forma de tarea y vamos a pasar a lo siguiente. Bien, chicos, tenemos entonces aquí lo que hemos visto nosotros es la obra El Lazarillo de Tormes. Esta obra se va a basar en o mejor dicho, se va a desarrollar en el contexto de la narrativa de la Edad de Oro. ¿Por qué se le dice la Edad de Oro, Mi? Como te decía, habíamos hablado anteriormente de la literatura medieval, y en la literatura medieval es un poco difícil escribir o sacar obras que no tengan referencia con la iglesia. Casi todas las obras tienen mucha referencia con la iglesia. Sin embargo, en la Edad de Oro, que es ya dejando de lado o terminando la Edad Media, se va a ver que van a aparecer nuevos autores que le van a dedicar mucho a escribir narrativa. En la Edad Media más se escribía poemas, pero en la Edad de Oro se va a escribir narrativa. ¿Qué es la narrativa, Miss? La narrativa son los cuentos, son las novelas, son las fábulas. Esa es la narrativa. Y le vamos a decir Edad de Oro porque aquí los autores van a escribir en cantidad obras narrativas y de muy buena selección, con muy buena acogida. Por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, que es una obra de historia universal. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. ¿Quién no ha escuchado de esa obra? Y le decimos Edad de Oro porque aquí está el apogeo de estas dos grandes obras, El Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha. Más que El Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la Mancha sirve para nosotros poder entrar a nuestro idioma, que ya es el español, porque hasta la Edad Media todavía recordemos que el latín primaba mucho, era el idioma oficial, pero ya después de la Edad Media comienzan a aparecer las lenguas romances, y entre una de ellas está nuestro idioma, que es, en ese tiempo se le llamaba castellano o español, ¿no? Entonces vamos a ver en la obra Don Quijote de la Mancha y Lazarillo de Tormes, ya hay palabras que se están utilizando en idioma castellano. Ahora, ¿qué contexto es, Miss? ¿En qué contexto? Te he puesto justo aquí la imagen de muchos libros para que tú te des cuenta que la narrativa de Oro se le dice porque aquí comienza la gran escritura, la gran colección de libros en narrativa.
nos dice que durante el siglo XVI la novela, sobre todo la novela, toma su forma definitiva y se consolida como la especie literaria más usada y de mayor preferencia hasta la actualidad. Recordemos que, un ratito chicos, recordemos que hasta hoy en día nos gusta la novela, ¿no? Nos encanta la novela. Es más, hacemos de nuestra vida una novela. Por ahí algunos se creen una Rubí, otros dicen, ah, no, yo soy Teresa, ¿no? Le gusta la novela. Entonces, desde ese tiempo ya de la Edad de Oro, la novela se va haciendo parte de nuestra vida, tanto que a veces por eso le dicen, ay, que las mujeres son muy dramáticas, ¿no? Son muy noveleras. Claro, como a veces desde pequeños vemos novela, ya creemos que nuestra vida más adelante suele ser una novela y hacemos muchos dramas muchas veces. Aunque ustedes no lo crean, estas novelas influyen. Solamente que las novelas que hoy en día las tenemos presentes son las que vemos en televisión. Pero muchas veces estas novelas son escritas por guionistas. Han sido un escrito, un libro que las han pasado a escenas ya de televisión. Y bueno, vemos que el género narrativo se deriva del antiguo género épico. Ustedes sabían que el género épico era aquel género que narra los hechos heroicos, pero en poemas. Entonces, de ahí va a derivar la narrativa, que van a narrar hechos heroicos primero en prosa o en narrativa, como lo dicen ustedes, y luego ya se va a dejar un poco de lado lo heroico para tratar ahora, en la narrativa de oro, lo antiheroico, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, te decía que ahora vamos a tratar lo antiheroico. ¿Por qué? Porque recordemos que en la Edad Medieval se hablaba bastante de los caballeros, de los héroes, de aquellos que peleaban para conseguirle tierras al rey, ¿correcto? Pero ahora vamos a sembrar a un nuevo personaje, que es el antihéroe. Aquel que es un poco tonto, aquel que intenta luchar, pero más que todo por su vida, por salir adelante, a través de lo que sea, a través de mentiras, a través de verdades, a través de la honra, a través de la pobreza, a través de lo que sea, pero por salir adelante. Es decir, que cada uno de ustedes, por ejemplo, hoy en día podría ser un caballero. La caballera Yohari, la caballera Milenka, el caballero Zósimo, porque cada uno lucha por salir adelante en su propia vida, ¿no? Pero en este tiempo lo consideramos antihéroe. ¿Por qué? Porque aquel personaje que va a luchar por salir adelante muchas veces suele equivocarse, suele tropezarse, suele caerse y a veces de una forma un poco ridícula, ¿no? Entonces, definición del siglo de oro nos dice que esta época comprende entre el siglo XVI y XVII, porque recuerda tú que el siglo de la Edad Media dura hasta el siglo XV. Entonces, Edad de Oro comprende el siglo XVI hasta el XVII, todo un siglo, por eso se dice el siglo de oro, durante los cuales se desarrollaron dos grandes movimientos, el Renacimiento y el Barroco. En el Renacimiento tenemos a Lazarillo de Tormes y en el Barroco tenemos a Don Quijote de la Mancha. Nosotros estamos hablando básicamente de Lazarillo de Tormes. En el Renacimiento, dice, se trabajaron principalmente dos subgéneros narrativos, la novela pastoril y la novela picaresca, que es lo que vamos a ver aquí. Mira, como te dije, el auge en este momento es de la novela, de la narrativa. Ese es el auge, es lo que más están creando todos los autores. Recordemos que el autor crea dependiendo de lo que está en su tiempo. Por ejemplo, si hoy en día Zósimo quisiera ser un escritor de literatura, Zósimo va a escribir lo que es vivencia hoy en día. De repente, Zósimo va a escribir, quizá por ahí han escuchado ustedes acerca de las batallas de freestyle, ¿no? De Asesino, de por ahí Arcano, no recuerdo muchos nombres, ¿no? De repente Yohari quisiera escribir de repente las anécdotas en TikTok, quién sabe, ¿no? Entonces uno escribe dependiendo de lo que vive en su momento, de lo que hay en su momento. Y en ese tiempo lo que había, ¿qué cosa era? Eran caballeros, eran pastores, habían personas que eran muy pobres y que tenían que salir adelante por sus propios medios. Por eso se crea, en primer lugar, la novela caballeresca. ¿De qué se encarga la novela caballeresca? De narrar hazañas de caballeros andantes que buscan tierras ¿para quién? Para el rey. Porque recordemos que a pesar de que se eliminó o va dejando de lado la Edad Media, todavía
España es gobernado por reyes. Entonces los caballeros tienen que buscar tierras para el rey. Luego tenemos a la novela pastoril. En la novela pastoril se narran las historias amorosas de los pastores. Claro, porque no solamente hay personas que viven en la ciudad, sino hay personas que viven en el campo y obviamente tienen también sentimientos como cualquiera, ¿no? Se enamoran entre ellos, el paisaje, la naturaleza, el mar, ahí los pastos, ¿no? Ahí nacen las historias amorosas de los pastores. ¿Cómo se le llamaba a este tipo de novela? Novela pastoril. Ya estamos en la segunda. Y la tercera sería la novela picaresca, que es la que hemos hablado. Estilo autobiográfico. ¿Por qué? Porque el autor de Lazarillo de Tormes, a pesar de que es anónimo, siempre cuenta todo en primera persona. Cuando yo estuve, cuando me encontré con este amo, y cuando me encontré con el escudero, lo narra de forma autobiográfica, como si le hubiera sucedido a él. Vemos que hay un estilo sarcástico. ¿Por qué? Porque, como ya te había dicho, critica bastante a la sociedad, a la iglesia, ¿no? Es bastante realista esta novela. ¿Por qué dice realista? Porque plasma tal cual lo ve en la realidad el autor. La narración es en primera persona, ya te dije, utilizo bastante el yo, y el protagonismo del pícaro, el antihéroe, que ya te dije, ¿quién es el antihéroe? Aquel que suele tropezarse bastante, que es muy tonto, que a pesar de que siempre lucha, pero no lucha por un pueblo, lucha por él mismo, ¿ya? Ese es el antihéroe. Bien, Miss, ¿quién es el pícaro? Porque usted habla bastante de la novela picaresca, la Lazarillo de Tormes es una novela picaresca. Fíjate aquí la imagen nada más. ¿Puedes ver a un niño bien vestido? No. ¿Ves a un niño muy feliz, disfrutando de su laptop, de su wifi, de su smartphone? No. ¿Ves a un niño ahí pobre, triste, solo, quizás de hambre? Quizás la barriga hinchadita porque tiene quizás ahí gusanitos, quién sabe. Dice, entonces el pícaro será aquel vagabundo que se gana la vida sin trabajar, con astucias y robos. No aspira a nada más que a vivir sin desear honores y glorias. Y ese era Lázaro. Lázaro no quería honores, él no quería glorias, él no quería que lo reconozcan como el mejor. Él solamente quería vivir, alimentarse en su momento, a pesar de todo lo que sucedía con sus astucias, con robos, pero él quería vivir. Y para vivir tenía que alimentarse. Ese es el pícaro, no te olvides para tu práctica. Miss, Dime, Maricielo. disculpe, está compartiendo algo más porque estamos viendo las preguntas. Sí, estoy compartiendo algo más, ¿no se ve? No me digas, No. chicos, por favor. Yo estoy pasando y pasando mis diapositivas, chicos. ¿Ahora se ve? Sí, Miss, ahora sí. No lo puedo creer. Ya pasé varias diapositivas, chicos. Ya, listo, entonces. Volvería a pasarlas, pero nos queda solamente el tiempo para la práctica y voy a terminar con esto, chicos. La principal novela de la cual hemos hablado se llama El Lazarillo de Tormes. El original título de la obra es bien largo. Se llama La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Sósimo, ¿te acuerdas por qué es el Lazarillo de Tormes? ¿Por qué Tormes? Porque fue el lugar en donde nació Miss. Excelente, Sósimo, una estrellita para ti, porque él nació cerca al río Tormes, ¿no? El género de esta obra, ¿cuál será? Narrativo, porque ya te dije que en la Edad de Oro se especializa en la narrativa. La especie, la novela. Una obra anónima porque no tiene autor, el estilo es autobiográfico, el personaje principal cuenta como si todo le hubiera sucedido el mismo autor, como si él contara su propia vida. La estructura, tenemos un prólogo y 6 tratados. El prólogo quiere decir una introducción a la historia y luego vienen los 6 tratados que yo te mostré de forma resumida. ¿Cuál será el tema principal? La astucia para sobrevivir ante una sociedad paupérrima. ¿A qué se le dice paupérrima? Sumamente pobre, ¿no? Recordemos que los rezagos de la época medieval, o mejor dicho, la época medieval nos muestra bastante, ¿cómo te digo? Bastante pobreza. No hay superación, por eso muchas veces le dicen el siglo oscuro a la época medieval. No hay avance en casi nada, chicos.
Bien, colocamos práctica. Te voy a dictar la práctica del día de hoy. Colocas el título, la narrativa de oro, y colocas práctica. Colocamos práctica. Las diapositivas igual te las voy a mandar en el PDF. Listo, número 1. Número 1, menciona menciona 3 rasgos de Lázaro. Número 1, menciona 3 rasgos de Lázaro. Tres rasgos de Lázaro. Respondemos ahorita porque apenas acabe la transmisión, tienen que enviar la práctica. No les voy a dar tiempo porque suele pasar, chicos, que cuando se les da tiempo, lo que hacen ustedes